Buenos días, chicos. A continuación les voy a presentar la clase de determinantes sociales en salud. Bueno, de los determinantes sociales en salud hoy se habla mucho debido a que la enfermedad, más allá de algo biológico, tiene componentes psicológicos y sociales. Es decir, el entorno es uno de los factores primordiales en el momento de desarrollar una situación o patología. Ahora sabemos también lo que nos muestran las redes sociales, los medios de comunicación, que existen drásticas desigualdades en materia de salud. Esto estamos hablando entre diferentes países, incluso diferentes continentes, y al mismo tiempo al interior de ellos. Entonces, ahí es donde se vinculan, donde hay distintas oportunidades, recursos relacionados con la salud y que tienen las personas en función de distintos aspectos. Por ejemplo, determinantes como la clase social, el sexo, territorio, etnia y así, muchas otras cosas. Por lo tanto, los determinantes sociales son las circunstancias que de alguna manera van a marcar la vida de la persona. Y esto condicionado por cómo nace, ¿cierto? Cómo se desarrolla, cómo trabaja o el acceso a la salud o el acceso también a su vivienda, a un trabajo digno, y esto para llegar a una vejez de calidad, ¿cierto? O una mejor expectativa de vida, pero también de calidad. Explican también estos determinantes la mayor parte de las inequidades sanitarias, las diferencias injustas, evitables que pueden ser observables y entre los países respecto a su situación sanitaria. Por lo tanto, uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, emplazado a los distintos gobiernos y estados, es disminuir estas inequidades en salud, ¿ya? Porque obviamente es un principio ético rector. ¿Y este cuál es? La equidad. Equidad en salud. Entonces, ¿por qué es importante destacarlos? Porque repercuten directamente en la salud. También permiten predecir la mayor proporción de la variedad del estado de salud. Estructuran los comportamientos relacionados con la salud y obviamente entre ellos interactúan. ¿Por qué? Porque algunos incluso pueden potenciar el factor, entre comillas, enfermedad, debido a que están concadenados cada uno de estos factores, ya sea vivienda, educación, estrato social, ingreso, o sea, ahí está todo relacionado, ¿ya? Por eso cuando hablamos de determinantes, los vemos desde algo tan personal, como es la edad, el sexo, la carga genética, pero también tenemos factores, ¿cierto?, de los estilos de vida en forma individual. Por ejemplo, los hábitos, el hábito de fumar, el hábito de consumir alcohol, consumir drogas, también el hábito de realizar o no, por ejemplo, un ejercicio. Lo otro que está muy marcado hoy en día son las redes sociales y comunitarias, porque no vivimos solos, vivimos en comunidad, no podemos estar aislados, dependemos de otras personas, ¿cierto? Y eso también nos lleva a llegar a otra esfera que está relacionada, la vivienda, los servicios de salud, el saneamiento, el acceso al agua potable, el desempleo, al ambiente laboral, la educación y la agricultura que tiene que ver con la adquisición también, ¿cierto?, de los recursos para sobrevivir. Y más allá son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales generales que te entrega, ¿cierto?, tu país, que te entrega tu comunidad, y que de alguna manera el Estado, como rector de todo esto,
tiene que hacer valer y hacer que se respeten en cada uno de sus individuos. Entonces, el sistema de salud actúa como un determinante social intermedio. ¿Y por qué intermedio? Porque si nos damos cuenta en este gráfico, el ambiente social y económico corresponde al 50%, es decir, actúa como un factor importantísimo. Todo se traduce finalmente en el poder adquisitivo, en el ingreso que tú tienes, y de eso va a depender casi todo. En tercer lugar, ya podríamos tener el factor genético, la parte hereditaria, ¿cierto? Porque se puede una enfermedad heredar, y el ambiente físico, porque al final el ambiente físico igual tú lo puedes de alguna manera modificar, ¿cierto? Pero lo que a veces no tienes opciones es el tema económico y social. Acá tenemos una figura en donde vemos cómo estos determinantes, ¿cierto?, estructurales de las desigualdades de salud, ya sea en el contexto sociopolítico y económico, que es el que vimos que corresponde al 50%, que va a depender del gobierno, de las políticas públicas, de la cultura y valores sociales. Y van interactuando, ¿cierto?, entre ellos todo lo que es la posición socioeconómica y la clase social, ¿ya? En Chile está muy marcado la clase ABC1 y el resto, ¿cierto? O la clase media, que está ahí en la fase intermedia, pero más cercano a la clase baja, ¿sí? Lo vamos a ver en una figura para que se pueda entender mejor. La etnia, el género cuando vemos desigualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito salarial. Y la etnia, que también es un factor de desigualdad por un tema cultural, territorial, y eso también se evalúa a través de estos determinantes. Obviamente es importante aquí la cohesión social, porque se supone que el Estado, por un lado, tiene que trabajar en disminuir estas inequidades y desigualdades, pero también necesita cooperación de todos nosotros, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos la voluntad de generar cambios, de mejorar, ¿ya? Y eso tiene que ver con las condiciones de vida, cuando yo propongo o propendo tener otras cosas, mejorar mi condición de vida, los factores conductuales, o sea, un tema de yo ser mejor ciudadano, ¿cierto? Y factores psicosociales también. Y ahí entran los determinantes intermedios de la salud. O sea, el sistema de salud es una parte de todo este sistema, ¿ya? Entonces, es importantísimo, claro que sí, porque si tú no tienes buen estado de salud, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes rendir, no puedes ser social, muchas cosas afectan, pero es intermedio. ¿Por qué? Porque el factor que tenemos acá, ¿cierto? Socioeconómico político, es el que corresponde al 50% de toda esa carga, entre comillas, de enfermedad. Y va a impactar directamente en las desigualdades en salud y en el bienestar. Entonces, hay un indicador, el famoso índice de Gini, que lo que determina es la desigualdad entre los que ganan más y los que ganan menos. Y nosotros, lamentablemente, Chile es uno de los países más desigualdades del mundo, aunque no lo crea. Nosotros somos parte del OCDE, famoso OCDE, y de ahí somos los más desiguales. O estamos ahí en la colita, pero lamentablemente es así. Para los años 90, imagínense, 0,56. Ahora, los valores que fluctúan acá es de 0 a 1. 0, mientras más cercano a 0, más igualitario es el país. Mientras que es más cercano a 1, es más desigual. Vemos que obviamente en Chile ha habido cambios, ¿cierto? O sea, de 0,56 pasamos a 0,5 en el año 2012. Voy a mostrar otros gráficos por si acaso un poco más actualizados, pero el cambio no es drástico, sino que es muy sutil, son decimales. ¿Ya?
Si nosotros vemos, esta fue una estadística del año 2017 de la encuesta CACEN, vemos el índice de Gini a nivel regional, ejemplo en Santiago 0,5. O sea, si vemos esto, es la ciudad más desigual, porque está más cercano a 1. Mientras que si vamos a nuestro Arica, 0,41. ¿Sí? Es decir, no hay tanta diferencia entre el que gana más y el que gana menos. Pero acá sí. ¿Mm? Y el promedio en Chile es de 0,4, o sea, pasamos de 0,5 a 0,49. Pero proporcionalmente ese cambio no es nada. Seguimos siendo muy desiguales. Entonces, obviamente, como sabemos que el determinante de salud es uno de ellos, ¿cierto? Pero mire, nosotros también tenemos que ver el otro tipo de desigualdades que hay en nuestras distintas regiones. Por ejemplo, en Arica predomina el área laboral y da la impresión de que es lo que más predomina también en Tarapacá, Antofagasta, ¿cierto? Atacama, los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes. Pero acá, por ejemplo, miren, en la zona de Aysén, territorial. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema, que obviamente el gobierno, el Estado, está trabajando en políticas públicas para subsanar esas situaciones, lo mismo que acá, miren, originarios. Sabemos que tienen que ver con nuestra etnia mapuche, predominante en la región de la Araucanía. Y así, o sea, es multidimensional la desigualdad. No solamente es por ingreso, sino que también es por otros factores laborales, políticos, de bienestar, educación, originales y territoriales. Si nosotros vemos cómo es la riqueza a nivel mundial, lo que predomina, ¿cierto? El color amarillo son los países, si nos damos cuenta, países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, casi toda Europa, Oceanía, ¿ya? Japón. Países que tienen muchos ingresos, no hay mucha desigualdad entre ellos. Imagínense que Chile recae como en la segunda parte, en el segundo lugar, porque somos verdes, ¿sí? En donde el ingreso más o menos entre 25.000 y 100.000 proporcionalmente dólares, ¿cierto? No estamos hablando de per cápita, ese es otro concepto. Pero en cuanto a dinero, ¿cierto? Y poder adquisitivo que se tiene como país. Sabemos que Chile, su gran fuerte es el cobre hasta el momento. Hasta el momento. ¿Qué va a pasar cuando el cobre ya no sea rentable o ya se convierta desde un recurso, ¿cierto?, inagotable a un recurso limitado? Entonces, es complicada la situación. Pero, ¿esto qué te demuestra? ¿Cierto? Que Chile tiene bastantes ingresos, pero la distribución es el problema, porque nos lleva a la otra parte de ser uno de los países más desiguales. Entonces, como contradictorio, tiene dinero, pero obviamente no está bien distribuido. Y podemos ver la desigualdad entre distintas clases sociales, ¿ya? Por ejemplo, esto pasa en México, es evidente, y aunque no lo crea, no es Photoshop, ¿sí? Es una pared. La pared divide drásticamente una clase social de otra, ¿sí? Vemos lo mismo, esto es en Brasil, como las favelas están ahí en los cerros, ¿cierto? Limitan ahí, al ladito de grandes mansiones, grandes penthouse, ¿ya? ¿Y qué los separa? Una pared, ¿ya? Acá estoy en Caracas, igual, una calle, una avenida hace la diferencia. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Que a veces no nos damos cuenta porque vivimos en una burbuja. Mientras unos van al colegio, otros van a recoger basura. Bueno, en algunos países, el trabajo infantil es normal, ¿ya? Está legalizado o de alguna manera se
se acepta como tal. En Chile no, Chile está prohibido. Ya, por lo menos en ese sentido, las leyes son duras, ¿cierto? Sería muy injusto en un país donde hay riqueza, se tenga que trabajar desde niño, ¿cierto? Otra imagen bastante impactante, eh, y la realidad está ahí, ¿cierto? Aunque a veces no nos podemos dar cuenta. ¿Cuánta gente vive, cierto, debajo del puente y tú pasas por sobre el puente? ¿Ya? Entonces, em, es complejo, es complejo. Y más ahora con todo lo que ha pasado con la pandemia, donde mucha gente, ¿cierto?, ha quedado sin trabajo, eh, o ha fallecido parte de su familia, y eso también la desestabiliza de alguna manera en forma emocional, en forma económica. Es bastante complejo. ¿Mm? Entonces, esta es la gran pregunta: ¿para qué tratar a la población y devolverla luego a las mismas condiciones de vida que la enferman? Entonces, habitualmente pasa eso. Llega a la posta un caballero viejito con neumonía. Listo. Lo hospitalizan, le dan su antibiótico, la persona mejora, se da de alta. Pasa una semana y el viejito vuelve a llegar por la neumonía. Lo vuelven a tratar, ¿cierto? Pero nadie ha pensado que a lo mejor en las condiciones que él vive son las que producen esta neumonía. Un techo que se moja, una casa húmeda, o el viento pasa por las tablas, ¿te fijas? O sea, porque nadie se preocupa de quizás cosas fundamentales que tienen que ver con la vivienda, ¿sí? ¿Por qué una persona tiene tuberculosis? ¿Porque se expuso? ¿Porque quiso? No, porque en su casa hay hacinamiento. Entonces no están las condiciones para mejorar ese estado de salud. Nosotros, por ejemplo, como matronas, nos llega mucho en atención primaria disfunciones sexuales. Y no, y sin broma, o sea, una disfunción sexual se genera hasta por el lugar, ¿cierto? Porque obviamente la sexualidad se tiene que vivir en plenitud, con libertad, sin coerción. Pero ¿qué pasa con esta pareja que tiene a lo mejor 2 hijos y viven en una casa 2x2, en donde en una habitación duermen todos? Obviamente no pueden vivir o disfrutar su sexualidad como corresponde, ¿cierto? Entonces son factores, son determinantes. Una persona, por ejemplo, que es obesa o que tiene sobrepeso, al final tú te preocupas de que de tratar la enfermedad, de tratar la obesidad, ¿no? Que tienes que mejorar la dieta, que tienes que comer esto y lo otro, pero no han visto el factor, por ejemplo, psicológico. ¿Por qué esta persona realmente está obesa o, o con sobrepeso? Porque a lo mejor de por medio tiene una depresión, y esa depresión se generó quizás por un trauma, por algo, un factor que no ha sido visualizado, y la persona sigue enferma. Entonces, todas esas cosas, en realidad, ¿quiénes se tienen que hacer cargo de esto? El Estado, el gobierno que esté en curso, el gobierno que esté ahí de alguna manera dirigiendo el país, independiente del área política. Si es derecha o izquierda, da lo mismo. O sea, el fin, el objetivo debería ser lo mismo: mejorar las condiciones de vida para que las personas no enfermen. Y aquí está, pues, ¿ven? Chile, el país más desigual de la OCDE. Si nosotros nos comparamos con otros países, imagínate, ni siquiera en Estados Unidos hay tanta desigualdad, pero nosotros estamos ahí, 0,5, ¿cierto? 0,47, pero al final seguimos siendo los más desiguales. En Lituania, muy poquito. En Reino Unido. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, en Inglaterra quizás un sueldo mínimo puede ser de 2 millones de pesos, equivalente a 2 millones, eh, pero el que más gana, 5 millones. Entonces, entre 2 y 5 millones no es tanta la diferencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos personas que ganan 50.000 pesos. Sus pensiones son de 70.000 pesos. Y hay personas que ganan 6 millones de pesos. Entonces, 70.000
para llegar a 6 millones, ahí está la gran desigualdad, ¿cierto? Si lo vemos en América Latina, esto es más actualizado aún del año 2019, ahora con todo lo que ha pasado en Chile por el estallido social, por la pandemia, los indicadores que vamos a tener este año o el próximo van a ser bastante diferentes a lo que la tendencia que se tenía en los últimos años. O sea, eso está claro. Y el impacto no solamente va a ser a nivel nacional, sino que internacional. Pero miren, acá Chile, según lo que pasa, aquí estamos con América Latina, no todos los países son de la OCDE, ¿ya? Chile, entre comillas, privilegiado, no sé qué tan privilegiado, pero aún así, Brasil es mucho más desigual que nosotros, Colombia, Panamá, Costa Rica, ¿sí? Y los que son menos desiguales, Uruguay, El Salvador, incluso Argentina. Aunque esto quizás uno dice, pucha, en las redes sociales se muestran otras cosas que es como diferente a lo que está acá, pero es la evidencia que existe hasta el momento. Y esto también tiene que ver mucho con las clases sociales, ¿ya? El nivel socioeconómico de un país. Y este es nuestro país. ¿Ya? En nuestro país, el famoso ABC1. Mire, ahí está el 1% más rico de todo nuestro país. El 1% es clase AB. Luego, ¿cierto? Está la clase D, que es la clase media, que corresponde al 37%, y la clase E es la clase baja. Entonces estamos hablando clase baja, un 13%. O sea, estamos hablando de un poco más de 1 millón de personas que son pobres en nuestro país. Pobres. Y de ellos, 500.000 en la extrema pobreza. La clase D es la clase baja pero emergente, que podría pasar a la clase C, C3, C2, que son como la clase media, ¿ya? Entonces, al final en Chile nosotros tenemos 10 clases sociales, ¿sí? 10 clases, en la cual está el estrato bajo, con extrema pobreza, pobre y vulnerable. Ellos corresponden casi al 37%, el estrato medio un 47% y el estrato alto un 16%, de los cuales las personas que más ganan, en promedio 6 millones de pesos, ¿cierto? 3 millones como mínimo, el 1%. Eso es desigualdad, ¿sí? Y está comprobado también que tú, al ser del estrato medio, tienes más posibilidades de bajar al otro escalón que subir al siguiente escalón, ¿ya? Y eso también está comprobado. Es muy difícil surgir en el país, ¿ya? Se tendría que duplicar quizás su sueldo, eh, tener casi algo milagroso, porque una cosa es lo que recibe, ¿cierto? A través de su sueldo, y lo otro es, ¿cierto?, el costo de la vida, porque sabemos que todo está mucho más caro y el sueldo no sube más allá. Imagínense, el sueldo mínimo, que ahora está un poquito más de 300.000 pesos, ¿cuánto aumentó en el último tiempo? 6.000 pesos. 6.000. Y ahí estuvieron meses discutiendo estos 6.000 pesos. ¿Qué diferencia van a hacer? ¿Ah? 6.000 pesos más al mes, si todo lo demás duplica o triplica ese valor. Entonces, por algo, ¿cierto? Hay un descontento, por algo la persona el 18 de octubre el año pasado no eran 30 pesos, sino que era toda esta desigualdad que existe. Ahora, también, ¿cierto?, con respecto a cómo se puede acabar con el círculo de enfermedad, pobreza, y eso principalmente pasa por el ingreso. Los pacientes, ¿cierto?, reclaman protección del crónico frente a despidos ante la situación de vulnerabilidad laboral en la que se encuentran por sus continuas bajas. Y esto es debido justamente también a lo que ocurrió en la pandemia, ¿sí? Ya el hecho de que la persona haya tenido eh, una enfermedad de base, enfermedad crónica, significaba que tenían que bajarle también
como le digo, la sobrecarga laboral, se tuvo que ir a su casa a realizar teletrabajo y eso significó en muchas personas, ¿sí?, bajar los sueldos. Y lo otro, ¿cierto?, es que también vemos que las mujeres siempre ganan menos, realizando las mismas actividades que el hombre. Ahora, ¿por qué puede ser? Porque también a la mujer, por lo que vimos, ¿cierto?, en el sistema de salud, también se le cobra más, ¿cierto?, en su previsión por ser mujer. Entonces ya significa que también recibe menos. ¿Mm? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Acá podemos decir que en la clase más alta, el 85% percibe su salud como buena o muy buena, frente al 67% de la clase más baja, que obviamente el gradiente es más acentuado en mujeres, ¿sí? Acuérdense que estos son las clases sociales, que son típicos, em, tiene que ver con la clase uno, son los directivos de empresas, gente que tiene bastantes ingresos. Obvio, pues ellos perciben una salud buena porque tienen acceso, ¿cierto? O porque sus condiciones de vida hacen que no enferme. Pero si vamos ya a las clases más bajas, donde más que nada personas profesionales cualificados o no cualificados, en el sentido que a lo mejor no tienen una profesión en sí, sino que son más oficios, pero vemos claramente del 85% en promedio a un 67%, ¿ya? Y muchas veces tiene que ser por el acceso. Pero bueno, en el año 2005, la Organización Mundial de la Salud se reunió, ¿ya?, y conformó una comisión sobre determinantes sociales de salud, en donde se plantearon 3 objetivos claves: mejorar las condiciones de vida cotidiana, luchar contra la desigualdad y la medición y el análisis del problema. Obviamente, de alguna manera, esto había que evidenciarlo, ¿cierto? Y se demoraron ya 3 años en crear este documento. Es decir, en el año 2008 se generó este documento y esto fue entregado a los distintos países porque el Estado tenía que hacerse cargo de esos problemas para que después que pasaran 10 años, obviamente, se viera una diferencia, se hubiera un cambio. Entonces, también dentro de lo que hace la OMS, ¿cierto? Ellos tienen que apoyar los cambios en las políticas sanitarias en los países, apoyar a los países a hacer la equidad. En salud, un objetivo compartido por los diferentes sectores de gobierno y ayudar en la construcción de un movimiento mundial sostenible para actuar sobre la equidad en salud y los determinantes sociales, ¿ya? Y para ello, la comisión tenía que enfocarse en corregir las importantes limitaciones que existían, promover el aprendizaje a través de la acción, crear nuevas alianzas y sentar las bases de una nueva agenda sanitaria, ¿ya?, enfocado principalmente a los problemas más emergentes. Entonces, esta comisión trabaja con los países para elaborar políticas de salud más eficientes y se centran fundamentalmente mejorar la eficacia de las políticas, incrementar la capacidad de diseñar, implementar y monitorizar estas intervenciones, sobre todo en el ámbito social de salud, y situar la equidad en el centro de todos los procesos. Entonces, cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, está equidad desde el principio. Y ahí Chile realmente es un ejemplo, porque el famoso programa Chile Crece Contigo responde a esto, a equidad desde el principio. Es un programa de seguimiento, monitorización, desde la fecundación hasta los 5 años del niño o niña. Entonces hay un apoyo ahí, ya multidisciplinario, para que de alguna manera se forme a una persona, a un ciudadano, y que tenga mejores condiciones y oportunidades en el futuro, ¿ya? Los entornos saludables para una población sana, de alguna manera, algunas políticas, por ejemplo, Elige Vivir Sano, o todos estos programas de mejorar las plazas, ¿cierto?,
poniendo máquinas para hacer ejercicio, programas a nivel de juntas de vecinos, municipales, de todo lo que es actividad física, o sea, de alguna manera se ha mejorado. Las prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, uno diría, no hay mucho cambio, pero aún así, desde hace un tiempo hasta ahora, por lo menos algo se ha logrado, algo se ha mejorado, pero no es suficiente. Ahí yo creo que todavía estamos, ¿cierto?, pendientes. La protección social a lo largo de la vida. Ya, eso sí, por lo menos en Chile, eh, uno dice, están las pensiones, están las jubilaciones o las pensiones de discapacidad, pero son paupérrimas, paupérrimas. Y ahí también estamos pendientes, o sea, ahí sí que estamos mal. Y la atención de salud universal, eso sí, por lo menos en este momento, todos tenemos acceso a la salud. Ahora, ¿cómo? Es el problema, ¿cierto? Porque te van a atender igual. El problema está en que igual firmaste un pagaré que es casi millonario, igual tienes que esperar horas para especialistas. Entonces, esas son situaciones que a lo mejor no, no permiten que los objetivos se vayan cumpliendo. Con respecto a la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, eso también tiene que ser desde el Estado, ¿ya? De alguna manera tiene que haber equidad sanitaria, evaluar las consecuencias de los acuerdos económicos, reforzar el liderazgo del sector público, promulgar leyes que promuevan la equidad de género, ¿ya? Que sabemos que hay una gran inequidad, garantizar la representación de todos los grupos sociales en tomas de decisiones, permitir organizaciones de la sociedad civil y que las Naciones Unidas hagan, ¿cierto?, de la equidad social un objetivo fundamental en los programas de desarrollo mundial. O sea, ojalá que cuando se cree esta constitución, nueva constitución, también se tenga en cuenta todo esto de los determinantes sociales. Por eso no cualquiera debería estar ahí, ¿cierto? Definiendo lo que nos va a marcar por el resto o por muchos años, personas que no tengan experiencia o que no sean empáticos en este sentido. Y obviamente estos determinantes se tienen que medir, se tienen que cuantificar. Y eso lo hacen distintos actores, ¿ya? Por un lado, los organismos multilaterales, la sociedad civil a través de sus ONGs, la Organización Mundial de la Salud, las instituciones de investigación, principalmente universidades, y las autoridades nacionales y locales, ¿ya? Eso se traduce principalmente, típico cuando muestran los indicadores, ¿cierto? De cómo ha bajado, disminuido, se ha mantenido, cosas típicas que se lleva al papel. Bueno, y esta comisión en Chile está ayudando, ¿cierto?, a analizar las brechas de equidad en salud en lo referente a mortalidad infantil y la esperanza de vida. Ahora, en esos dos sentidos, Chile se caracteriza y lidera, ¿ya? Lidera, ¿por qué? Porque la mortalidad infantil en nuestro país es una de las más bajas, ¿ya? A nivel mundial. Es la más baja a nivel latinoamericano, incluso de América, somos segundos, porque primero es Canadá y luego nosotros, pero tenemos indicadores mucho más bajos que muchos países desarrollados. Y la esperanza de vida, nosotros también tenemos una alta esperanza que ya está bordeando, o sea, el promedio es de 80 años, pero en las mujeres incluso llega a 82. El problema es la calidad de vida, ¿sí? Y ahí donde los distintos ministerios, ¿cierto?, tienen que trabajar para poder mejorar esto, cambiarlo. Y bueno, de alguna manera se trata de ayudar a la gente más vulnerable o que tienen menos oportunidades, sobre todo los que se encuentran en la extrema pobreza, ¿sí? Aquí está el programa Chile Solidario, que articula el acceso a un numeroso conjunto de programas y beneficios sociales pertenecientes a diferentes ministerios y servicios públicos. eh, Se centra en la reducción de la pobreza presente a través de la formación de competencias y el eje principalmente es el trabajo, dar las oportunidades de trabajo necesarias, suficientes. Hay apoyo social,
psicosocial, acceso preferencial a la red de programas sociales y también acceso garantizado a los subsidios correspondientes del Estado. Aunque esto de los subsidios no es tan así, ¿eh? O sea, uno igual ve, escucha, lee personas que han juntado, porque al final eso es lo que tienen que hacer, reunir una cantidad de dinero, eh, que puede ser 200.000 pesos, 500.000 pesos de base, y el gobierno lo subsidia para darle una vivienda, pero ahí está el problema. O sea, los sueldos son tan bajos de estas personas que se demoran años, años en juntar el dinero. Y cuando después pueden acceder a este subsidio, eh, ya el gobierno se lo entrega, pero son casas o son departamentos pequeñísimos, la familia ya creció, son otras condiciones de vida. Entonces, ahí es donde no hay sinergia, ahí algo pasa. Pero sí, hay que verlo en el sentido positivo de que por lo menos el Estado algo te subvenciona, ¿cierto? Pero a veces no es suficiente. Y el apoyo psicosocial se desarrolla a través del programa Puente del FOSIS, ya que el FOSIS es un fondo de solidaridad e inversión social. Justamente existen muchas mujeres, hombres también, emprendedores, quieren poner un negocio y este programa FOSIS les ayuda con algún tipo de fondo, ¿cierto? También para salir de esta extrema pobreza. El programa Puente, otro programa, ¿cierto? Dirigido a familias en condiciones de pobreza extrema, convirtiéndose en sujetos prioritarios en las políticas públicas. Vincula las distintas áreas del gobierno, seleccionar también intervenciones para esto hacer frente a las inequidades e incorpora a todos los sectores responsables de la elaboración de políticas que influyen en la salud. Y ahí estamos hablando de vivienda, trabajo, ¿cierto? Todo eso. El famoso, ¿cierto? FOSIS es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos o actividades especiales de desarrollo social. ¿Ya? Así es que eso también, bueno, se puede decir que es un buen aporte. El acceso preferencial a la red de programas sociales y las modalidades de acceso fueron adaptadas a las necesidades de la población en extrema pobreza y en salud se provee un acceso garantizado al plan de salud familiar y al de salud mental, así como acceso preferente a las prestaciones que ofrece el sistema de salud, ¿cierto? Y esto de los subsidios que ya de alguna manera se los mencioné, ¿sí? Entonces, hay también un subsidio único familiar por cada menor de 18 años y esta pensión asistencial en modalidades de vejez, invalidez o discapacidad mental, que es reemplazada por la pensión básica solidaria. O sea, ahora está más enfocado a los grupos etarios, ¿cierto? Y que tienen otro tipo de quizás discapacidades. Hay subsidios del consumo de agua potable, la subvención de retención de jóvenes en la enseñanza media. También está el bono Chile Solidario, ¿ya? Que se paga en forma transitoria, pero de alguna manera las jefes de hogar o de familia van recibiendo este aporte del gobierno, ¿ya? Las familias que están cubiertas por el programa Chile Solidario cuentan también con un consejero que les va a facilitar el acceso a diferentes servicios sociales o a programas, ¿sí? Y se han creado incentivos también para los empleadores, quienes contratan a cabezas de familia o jefes de hogar desempleados que estén cubiertos por el programa Chile Solidario, ¿ya? Entonces son hartos programas que se han hecho justamente para tratar de contrarrestar esa extrema pobreza. Aún así, como les comenté, en Chile hay más de 500.000 personas en estas condiciones, ¿ya? Que viven todavía, ¿cierto?, en asentamientos o en los famosos, eh, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. Pero es importante, ¿cierto?, que de alguna manera el Estado, el gobierno, pueda ayudar, apoyar a estas iniciativas,
porque se supone que esta persona debería emprender, ¿cierto? Debería emprender, salir de esas condiciones, de los campamentos. Ahí sí, ahí me vino el concepto. Ya en Chile todavía hay muchos campamentos, estamos hablando de más de 700 campamentos a nivel nacional. En Arica hay más o menos entre 5 y 10 campamentos, ¿ya? Sabemos que a la entrada de Arica hay uno, pero hay varios asentamientos, ¿sí? Que uno a lo mejor no los visibiliza. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque vivimos en una burbuja, ¿ya? Y no nos damos cuenta de ello. Bueno, y las condiciones en las que viven y trabajan las personas pueden ayudar a crear o destruir su salud. La falta de ingresos, una vivienda inadecuada, los lugares de trabajo inseguros, la falta de acceso a los sistemas de salud son algunos de los determinantes sociales que van a generar inequidad entre los países y dentro de ellos. ¿Ya? Y nosotros yo creo que tenemos clara la película de alguna manera, lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de, de lo que vemos en la televisión, en el diario. O sea, no, es muy difícil que desconozcamos lo que está pasando, ¿sí? Bueno, otro concepto que hoy vamos a hablar también tiene que ver con las estrategias de promoción y prevención de salud. Ahora, desde el sector salud, Chile ha definido como la atención primaria, ¿cierto? Un modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario. Entonces va a incorporar elementos estratégicos propios de la promoción y aspectos asociados a los estilos de vida saludables. Entonces, una de las estrategias, ¿cierto? A nivel mundial para abordar los estilos de vida saludables es la promoción de la salud, a través de la cual la comunidad, las personas y sus familias van a adquirir herramientas y conocimientos que obviamente van a mantener y mejorar su salud. Entonces, ¿qué es la promoción? La promoción se describe como un proceso cuyo objeto consiste en fortalecer las habilidades y capacidades de las personas para emprender una acción y la capacidad de los grupos, ¿cierto? O las comunidades para actuar colectivamente con el fin de ejercer control sobre estos determinantes de salud. Entonces, es un esfuerzo colectivo, ¿cierto? Por llevar la salud y la vida humana a un plano de dignidad en los diversos escenarios donde se realiza la vida. Por otro lado, sacar la salud del ámbito hospitalario, de las cuatro paredes, y llevarlo a un contexto más familiar. Promover la salud es salvarla de la medicalización y ubicarla cerca de la gente, en las manos de la gente, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho también con los operativos. Y es el conjunto de actividades que las distintas personas e instituciones realizan cada día para lograr que la vida sea posible y existan adecuadas condiciones de salud. Eso es promoción, ¿cierto? Pero principalmente es como preparar a la persona para, de alguna manera, evitar la enfermedad, ¿ya? Entonces, es la estrategia clave del mejoramiento de los factores del determinantes de salud y la equidad, considerando también aspectos sociales, culturales, ambientales, todo, porque esta promoción de la salud va a llevar a un mejor desarrollo humano y esto también a un desarrollo económico, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, obviamente las políticas públicas, ¿cierto?, deben ser saludables e intersectoriales, en el sentido de que si yo estoy involucrando a los diferentes sectores, estos tienen que ofrecer oportunidades reales para mejorar la salud y reducir las brechas sanitarias, porque todo podría estar concadenando. Entonces, el propósito es contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos saludables. Y cuando hablamos de entorno saludable, significa un entorno comunal, un entorno educacional y un entorno laboral, ¿ya? En ese sentido, nosotros podemos promover salud, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias fundamentales de promoción? Una de ellas es la educación en salud, es decir, porque sabemos que si está educado va a poder prevenir, ¿cierto? Y va a ser
de alguna manera un gestor y un promotor de salud, la participación social, muchas veces por el tema de la toma de decisiones, la abogacía, la intersectorialidad, porque ya sabemos que no solo salud está involucrado, sino que educación, trabajo, vivienda y la comunicación social, ¿ya? Entonces, la educación en salud, sabemos que con el tiempo se ha hecho cada vez más evidente que para hacer efectiva la educación en salud también se requieren estrategias que trasciendan la información. Es decir, es importante que más allá de que la persona sepa el concepto, lo lleve también a la acción, a la práctica. Eso es súper importante. Y la educación parte desde la familia, ¿cierto? Por un lado, por otro, en la escuela también se entrega información, en los lugares de trabajo y en la comunidad. O sea, debería ser algo transversal, ¿ya? En todos estos ámbitos, la educación en salud. Algunos de los factores protectores o estilos de vida saludables en los que la educación, ¿cierto? Para la salud hace énfasis son, por ejemplo, sentido de vida, objetivos de vida, plan de acción, autoestima, ¿ya? El sentimiento o el sentido de pertenencia, la identidad, comunicación y participación a nivel familiar y social, promoción de la convivencia, solidaridad, accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales también, promoción de hábitos saludables en alimentación, ejercicio, higiene, sueño reparador, sexualidad, consumo de alcohol, y control de factores de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, tabacarismo, alcoholismo, abuso de sustancias, estrés. De alguna manera son factores de riesgo modificables, ¿cierto? La participación social. Esto se considera una estrategia para la consolidación del sistema democrático, la construcción de ciudadanía y el capital social, el logro de bienestar, ¿cierto? Y la inclusión e integración social mediante el ejercicio de los derechos de las personas. Es involucrar de alguna manera al Estado también. Y la participación se considera un medio para el desarrollo de las personas como sujetos comprometidos con el cuidado de su salud o el autocuidado, la creación de comunidades con capacidad de interlocución, el ejercicio de un control social sobre el sistema de salud, la participación social, ¿ya? Apunta a lograr disminuir las brechas de equidad, ¿ya? La abogacía, más que nada, es la incidencia política que logra una comunidad cuando se promueve la participación de diferentes actores sociales, los mismos que teniendo distintos roles y funciones promueven la salud, construyen condiciones locales y se constituyen en líderes para la salud. La intersectorialidad, estos es una forma de trabajo participativo y descentralizado, ¿cierto? Porque aquí el intersector significa que se involucra a organizaciones políticas, también no gubernamentales, las municipalidades, en sí, todo lo que comprometa a la comunidad, ¿ya? Y se basa en la aplicación del conocimiento científico, la solución de problemas ya sea prácticos, a través de una cultura que provee métodos o medios para controlar el entorno y mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Además, tenemos la comunicación social en el sentido amplio. La OPS y la OMS, ¿cierto?, han establecido la comunicación social como estrategia básica de la promoción de la salud. Ahora, ¿por qué medios? Es ahí donde, cierto, se requiere que las distintas instituciones también busquen la estrategia. Ojalá siempre sea lo más masivo posible, lo que más ve la gente, pero ahí también estamos un poco al debe, porque promoción en salud no lo vemos muy, ¿cierto? Muy en forma reiterada, ¿cierto? En los medios de comunicación. Son muy pocos, ¿sí? Algunas áreas de actividad en la comunicación integral tenemos la publicidad, las imágenes, las relaciones públicas, las campañas de comunicación, el patrocinio, ¿cierto? El marketing social participativo, la promoción, el merchandising, marketing directo, internet, etc. Hay tantas formas, ¿ya? El famoso
merchandising, es esto. Cuando empiezan a promocionar algo y hacen de todo. La polera, el abanico, los lápices, todo, todo, todo. ¿Quiénes hacen mucho esto, por ejemplo? Las instituciones de educación también, ¿cierto? Por ejemplo, la Universidad de Tarapacá, cuando quiere promocionarse, empieza este merchandising y cuando hace las famosas ferias laborales, de alguna manera es para promocionar el producto. En este caso sería la universidad. Así como también muchos laboratorios, que obviamente tienen más recursos, los laboratorios también, pues sus medicamentos los promocionan y hacen todo tipo de, de alguna manera, cosas para que la gente tenga la marca siempre presente, ¿sí? Bueno, así debería ser también el tema de promoción en salud. Pero falta, como le digo, falta. Entonces, las estrategias de promoción siempre tienen que estar enfocadas a los estilos de vida saludables y a la calidad de vida, ¿ya? Ahora, estilos de vida, obviamente, ¿qué son? Son procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, aquí tienen que ver mucho la cultura también, em, que de alguna manera conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Entonces, un estilo de vida saludable nos tiene que llevar a tener factores protectores de la salud, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ahí tiene que ver mucho también la cultura, porque, por ejemplo, hay algunas culturas, algunas etnias que hay alimentos que ellos, por ejemplo, tienen prohibido y no lo consumen. O su dieta, por ejemplo, es rica en proteína o rica en calorías, pero eso no necesariamente es un buen estilo de vida, ¿ya? Por eso son cosas que van a ir condicionándose. Ahora, los estilos de vida son determinados por la interacción de factores de riesgo o factores protectores. Siempre hay que pensar que si hay factores de riesgo, también hay factores protectores. Es un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también a nivel familiar y comunitario. Y establece una relación entre el individuo, la familia y la comunidad, ¿ya? Principalmente llevados hacia el componente clave que es calidad de vida, ¿sí? Entonces todo tiene que estar concadenando. Primero, buena promoción de salud por parte de las autoridades, favoreciendo los mejores estilos de vida y que éste sea saludable, pero en conjunto con la comunidad, las personas y la familia, ¿ya? Todo tiene que estar relacionado porque, ¿qué pasa si en una familia una del grupo realmente lleve un buen estilo de vida y el resto no? Entonces, ¿de qué sirve? Y muchas veces al final, por estar influenciado por lo que cree, ¿cierto? Los componentes de la familia los llevan por un mal estilo de vida. Entonces, por eso tiene que haber una muy buena promoción de base. Eso es promoción, ¿te fijas? Antes de que aparezca la enfermedad, antes de que aparezca la situación de salud, ¿cierto? Promover salud. ¿Y cuál es la prevención? ¿Ya? Obviamente muchas veces lo confundimos, pero la promoción de la salud permite que las personas tengan mayor control de su propia salud, entregando herramientas, ¿cierto? Estrategias. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida, mediante la prevención y la solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación, ¿cierto? Que es lo que habitualmente se hace. Entonces existe la prevención primordial, que son las acciones que se realizan con el objeto de evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyan a elevar el riesgo de enfermedad. Y asimismo necesita enfrentar los factores ambientales, ¿ya? Entonces, es antes de que aparezcan incluso los factores de riesgo, ¿ya? Esa es la prevención primordial. Pero también tenemos una prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de primaria, es el conjunto de acciones que se realiza con el objeto de limitar la incidencia de las enfermedades mediante el control de factores de riesgo. Y actúan de distintas maneras, eliminando los factores de riesgo por medio del saneamiento, proteger al organismo frente a enfermedades y accidentes
y educar a en la salud y crear hábitos saludables, ¿ya? Crear hábitos saludables. Dentro de las actividades de las protección de salud, que protejan y actúen sobre el medio ambiente, y las de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, actuando sobre las propias personas, promoviendo la salud y la prevención de la enfermedad. La prevención secundaria son las acciones que se realizan con el objeto de acortar el periodo entre el inicio de la enfermedad y su diagnóstico, ya sean individuos y poblaciones, e indicar tratamientos oportunos y efectivos con el fin de reducir secuelas y mortalidad precoz. O sea, la idea es un diagnóstico precoz. Ahora, si la persona ya está con los factores de riesgo, con mayor razón, hacer este diagnóstico precoz. Esa es la prevención secundaria. Esta interviene cuando se inicia la enfermedad y en este caso la única posibilidad es la interrupción o la ralentización del proceso de afección mediante la detección y tratamiento precoz con el objeto de facilitar la curación y evitar el paso a la cronificación, la aparición de deficiencias, discapacidades, minusvalías. En ese sentido, el objetivo es que el diagnóstico y el tratamiento precoz mejoren el pronóstico y control de la enfermedad. O sea, por ejemplo, una persona que está con intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Sabemos que es una persona candidata para presentar una diabetes a futuro. Pero si yo detecto en forma precoz esta intolerancia, puede que a lo mejor la persona nunca llegue a ser diabética. ¿Te fijas? Y así es. La prevención terciaria es el grupo de acciones que se realizan con el objeto de reducir el progreso, las complicaciones de una enfermedad que ya está establecida y fomentar el aprovechamiento de las potencialidades residuales. Es decir, elimina los efectos de las secuelas de la enfermedad cuando ésta ya se ha desarrollado. ¿Sí? Cuando ya las lesiones patológicas son irreversibles y la enfermedad está arraigada, ha pasado de alguna manera la cronificación, independientemente de que haya aparecido o no secuelas, es donde interviene la prevención terciaria. El objetivo es atenuar las incapacidades existentes y reinsertar al enfermo lesionado a una mejor eh, condición de su vida social y laboral. ¿Sí? O sea, esta persona pudo haber tenido un accidente o haya tenido una secuela por alguna enfermedad, pero necesito reinsertarlo para que sea de alguna manera útil para la sociedad, ¿ya? Eso es, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, tener claro cuáles son las diferencias entre promoción y prevención en salud. La promoción son las estrategias, las herramientas que usted tiene para evitar una enfermedad. Y la prevención son las acciones que se van a realizar de acuerdo al estado en que usted se encuentre, ya sea por factores de riesgo o el diagnóstico precoz o para prevenir secuelas a futuro, ¿ya? En sus distintas clasificaciones. Muy bien. Y algo importante que también les quería, ¿cierto?, mostrar es la gestión en salud, y porque es un proceso transversal, ¿ya? Transversal en el sentido de que cada acción que se realiza en salud tiene que estar la gestión detrás. ¿Para qué? Para que esto fluya, para que se tengan los recursos y para que de alguna manera todo lo que se hace, el modelo, ¿cierto?, de salud, se lleve a cabo. Cuando nosotros lo llevamos a un concepto, gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo al respecto. Nosotros podemos llevarlo también a la vida diaria. Nosotros gestionamos nuestro dinero, gestionamos nuestro tiempo, de alguna manera nos ayuda a planificar para poder actuar, ¿cierto? Poder hacer las cosas, y también se tiene que ir evaluando, ¿cierto? Qué tan beneficioso o no es mi actuar, es mi gestión. Entonces, se puede llevar en distintas maneras. Pero cuando hablamos de salud, es un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, orientado, ¿cierto?, a que las estrategias, procedimientos e intervenciones de salud pública se realicen de manera coordinada y organizada,
entre los diferentes actores de salud, ¿ya? Y los distintos sectores también. Entonces, ahí, en este modelo de salud, o modelo, ¿cierto?, de la gestión, está la gestión, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, el modelo de financiamiento y el modelo de atención. Y todo está concadenado en esta gran red que sabemos que es la red de salud. Entonces, un modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Un modelo de gestión va a depender de la definición que se dé a las prioridades del sistema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Propiciar el trabajo cooperativo, fomentar la autonomía y la responsabilidad de los profesionales, flexibilizar la planificación con miras a beneficiar el aprendizaje institucional y las normas rígidas, ¿cierto?, deben ceder luego a directrices más flexibles. También propiciar una mayor participación de los profesionales en la toma de decisiones, velar por una visión integral de los procesos, establecer objetivos coherentes en toda la organización, centrar la organización en las demandas y expectativas del usuario. Esto obviamente deben compartir todos sus miembros. Entonces hay tres niveles de gestión: la microgestión, la meso y la macrogestión. La microgestión es la gestión clínica, es decir, es lo más importante porque es la que usted realiza directo con el paciente o usuario. La mesogestión es la gestión del servicio en sí y también puede hacerlo con otro servicio. Y la macrogestión ya es la gestión de sistema, es decir, es lo que viene planteado desde el ministerio a través de sus distintas subsecretarías, ¿ya? Entonces, la macro o gestión reguladora es la creación y aplicación de las políticas públicas y es la intervención en aquellos aspectos en los que el mercado no garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, es rol del Estado, ¿sí?, y de la política sanitaria esta parte de la gestión, que es la macrogestión. La mesogestión es la articulación de los establecimientos, ¿cierto? Aquí lo podríamos llevar a nivel comunal, entre los distintos CEFAM, los SECOF, ¿cierto? Lo que ocurre aquí en una región, en una comuna. Y la microgestión es la que ocurre al interior del servicio clínico y de centros ambulatorios. O sea, es lo más importante. O sea, todo se va a traducir también a esta microgestión, ¿ya? La microgestión de alguna manera lo compromete casi todo, porque claro, va a depender de cómo esté establecida esa política, va a depender de los recursos, va a depender de la infraestructura, del recurso humano, para que yo tenga una buena microgestión, ¿cierto? Que tiene que ver con la atención directa, con el usuario o el paciente. Y la gestión clínica es una estrategia de mejoramiento que permite sistematizar y ordenar los procesos de atención en salud, todo sustentado con la mejor evidencia científica y también participación del equipo en la toma de decisiones, ¿ya? Sabemos que en la gestión en salud pública tenemos necesidades y de alguna manera en todo este contexto tiene que dar resultados en las personas y la sociedad y resultados de gestión en las organizaciones también, ¿ya? Y para ello hay liderazgo en la gestión, también se necesitan elementos y agentes facilitadores y los mismos procesos que los hacen las distintas autoridades, a través de la Seremi, a través del Servicio de Salud, es decir, todo está concadenado, ¿ya? Y para poder, ¿cierto?, hacer una buena gestión, es importante identificar el problema y cuáles van a ser los subproblemas o causas que van a generar ese problema. O sea, yo incluso puedo adelantarme a los hechos para obtener una buena planificación. Y ahí se habla del diagrama de Ichikawa, ¿ya? Es una herramienta de gestión que tiene la forma de pescado, como lo ven, porque la cabeza me va a representar el problema de salud, mientras que las espinas van a ser las causas, ¿ya? Lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas? Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. Las causas de problemas se buscan activamente y los resultados quedan plasmados en este diagrama
y señala todas las posibles causas de un problema, cómo se relacionan entre sí, cómo también la solución se vuelve un reto y se motiva así el trabajo por la calidad. Entonces la metodología primero es identificar el problema, luego dibujar la vértebra apuntando el problema de la espina. En tercer lugar, se identifican las posibles fuentes del problema, clasificamos las causas en categorías provenientes del mismo origen y se identifican las causas específicas y finalmente se utiliza el diagrama para detectar las posibles causas raíz del evento. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos uno. El problema es que las gestantes, ¿cierto?, de menores de 20 años no continúan asistiendo al control prenatal después de la primera cita. Entonces, ahí se pueden identificar 4 grandes problemas: procesos, comunicación e información, compras y contratación y factores personales. Con respecto al proceso, sabemos que son chicas menores de edad, que no, en realidad es necesario que les recuerden, por lo tanto, es importante a lo mejor reconfirmar la cita a través de un llamado telefónico. Por otro lado, el lenguaje quizás no es el más adecuado o no se le explica la importancia del control prenatal, por lo tanto eso desmotiva a la chica y no asiste. También puede ser por la falta de insumos o de personal, entonces de alguna manera le suspenden la hora en forma reiterada y eso también desmotiva y pierde el interés. O, ¿cierto? Algo súper importante es que la gestante no desea el embarazo. Por lo tanto, mientras no tenga un apego intrauterino, no va a asistir a control. Porque quizás fue al primero, pero fue obligada, incitada por la madre, por la pareja o qué sé yo, pero las siguientes veces no fue porque realmente todavía no tiene un apego en este embarazo. ¿Ya? O sea, este es un ejercicio un ejemplo bastante simple. Hay unos mucho más complejos, pero es importante que ustedes lo tengan presente al momento, ¿cierto?, de tomar decisiones, siempre buscando las causas y buscar principalmente los factores. Eso. Bueno, y esta actividad, ¿ya? Esta es una actividad que van a tener 2 semanas para realizarla, en donde deben describir un ejemplo, una enfermedad, con los 3 niveles de prevención, ¿ya? De cómo una persona pasa del primero al segundo y al tercer nivel de prevención. Y la segunda parte de esta tarea es dar un ejemplo de prevención y otro de promoción, ¿ya? Pueden, con respecto al segundo caso, en las redes sociales hay muchos ejemplos de prevención y promoción. Así que no está difícil la tarea. Cualquier duda, obviamente la pueden aclarar, no hay problema. Y voy a estar yo siempre conectada, a pesar de que van a estar ustedes en receso, pero vamos a estar trabajando ahí por cualquier duda, ¿ya? Así que espero que tengan buena semana y hoy que tengan buena tarde. Chao, chao.